Busquen sus Biblias. Efesios capítulo 6. Hoy solamente vamos a estudiar los 3 primeros versículos. Si bien es cierto, le pedí a Maxi que se leyesen los 4, porque habla de la relación de hijos con sus padres y luego viene la relación de padres con sus hijos. Hoy solamente vamos a poder considerar los textos que hablan de la relación que deben tener los hijos con los padres. Y leemos, dice Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y ningún hijo dijo amén. Vamos de nuevo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero no son los padres los que tienen que decir amén, son los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar y vamos a considerar algunos principios que aparecen en estos pasajes que son necesarios de considerar. Padre amado, gracias por ser tus hijos. Gracias porque al entender verdaderamente el sentido de este pasaje también entendemos que no solamente debemos honrar a nuestros padres terrenales, también tenemos que honrarte a ti, que eres nuestro Padre Celestial. A veces nos es tan difícil hacerlo, a veces nos cuesta tanto. Pero Señor, gracias. Gracias porque sin duda usted tiene algo que hablar a nuestras vidas en este día, tiene algo que enseñarnos en este día. Por Cristo Jesús oramos, pidiendo que usted abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir su palabra en este día. Amén. Creo que les conté la anécdota de que tengo una tía que es la hermana menor de mi mamá, que ella es muy cariñosa, es muy afectuosa en su trato, y cada vez que me encontraba con ella siempre me decía lo mismo: ¿cómo está mi guachito? Y me hacía cariño en la cara. Pero parece que después de decirme eso ella se sentía un poco culpable, un poco mal, porque empezaba a justificarse, ¿no? Entonces me empezaba a decir: perdona por tratarte o decirte mi guachito, no lo digo porque tu mamá murió. Siempre me decía lo mismo, ¿no? No lo digo, sino que tú sabes que te lo digo. Sí, tía, no se preocupe, le decía yo. No se preocupe, yo entiendo que usted lo dice porque me ama y una forma cariñosa de expresarme su cariño, decirme mi guachito. El día que mi padre murió, el día sábado, estábamos a punto de comenzar el servicio fúnebre en la tarde y llegó esta tía con la familia y yo me acerqué a saludarla. Entonces me quedó mirando, me abrazó, me dio un beso y hizo el mismo gesto, ¿no? ¿Cómo estás, mi guachito? Y yo la quedé mirando y le dije: sí, tía, ahora sí soy guachito. Se murió mi mamá, se murió mi papá. Todos nosotros, gracias al Señor, hemos sido hijos, ¿no? Todos nosotros, gracias al Señor, hemos sido hijos. Y probablemente en este pasaje, hoy día, alguno de ustedes cumple una doble militancia, porque sigue siendo hijo, pero también es padre. Entonces tiene una doble militancia. Yo hoy día tengo una sola militancia, no, soy padre, gracias Señor. Pero esto no quiere decir que este pasaje no haya traído recuerdos, que el estudiar este pasaje no haya traído o no haya generado en mí nostalgia, porque hay recuerdos que están muy frescos todavía. Hay otros que no tanto. Sacaba cuenta estos días, estoy haciendo trámite ante el Servicio de Impuesto Interno, estoy haciendo una serie de trámites y sacaba cuenta, ¿cuántos años que murió mi mamá? 35 años que ella falleció. Son hartos años. Desde que ella murió, yo he vivido más años de mi vida sin mi mamá que los que viví con mi mamá. Mi mamá murió cuando yo tenía 12 años. Y han pasado 35 años de esos. No saque la cuenta de la edad que tengo, por favor. Pero entiende, ¿no? Han pasado más años, yo he pasado más años sin ella que con ella. Ahora, con mi papá no, tengo meses nada más de que ya no está.
Lo que no quiere decir que no extrañe a mi mamá. Ayer estaba buscando algunas cosas preparándonos para la próxima semana y encontré un video que les prometo me hizo llorar como un niño. Un video que quiero mostrar la próxima semana para que ustedes lloren también. Pero me hizo recordar y pensar en mi mamá. Y cómo a mí me gustaría estar en la posición de ese hombre que yo miraba en el video. Por un momento. Quizá uno de mis grandes traumas, mis grandes frustraciones, es que yo recuerdo su cara, recuerdo su imagen, no recuerdo su voz. No hay forma que logre recordar la voz de mi mamá. Un buen amigo, el pastor Cristian Bascour, vio partir a su mamá hace casi un mes atrás. Ya antes de eso, yo le sugerí, sabiendo que su mamá estaba enferma en los últimos días de vida, le dije, grábala, graba su voz. Si puedes, graba su imagen, para que tengas un recuerdo de ella, para que recuerdes su voz cuando la olvides. Yo no tuve esa oportunidad. Y tontamente debo reconocer, tampoco grabé a mi papá, aunque la voz de mi papá sí la recuerdo todavía. Quizás porque está más fresco el recuerdo, ¿no? Todavía lo recuerdo. Pero, mire, y particularmente, déjeme hablar esta mañana a los hijos, o esta tarde ya a los hijos. Hijos, ustedes tienen una responsabilidad delante del Señor. Ya hemos visto la responsabilidad que tienen las esposas con los esposos. Las esposas deben sujetarse a sus esposos. Los esposos deben amar a sus esposas. ¿Y cuál es el mandato que Dios le da a los hijos particularmente? Es interesante porque a nosotros como hijos se nos da un mandato, pero a los padres como padres se les da dos mandatos. A nosotros como hijos, a los hijos se les da un solo mandato, que es un mandato no fácil de cumplir, porque es un mandato que va contra nuestra propia naturaleza. ¿Cuál es el mandato que se nos da a nosotros como hijos? Obedecer. Y debe recordar esto, nuestra naturaleza pecaminosa lo que busca y nos lleva a rebelarnos, no a obedecer. ¿Cuál es el primer pecado que se comete por un ser humano en la Biblia? La desobediencia. ¿Por qué hago la distinción sobre el primer pecado que se comete por un ser humano en la Biblia? Porque no es el primer pecado que aparece en la Biblia. En estricto rigor, el primer pecado que aparece en la Biblia es la mentira. Porque Satanás le miente a la mujer. Y producto de esa mentira a la mujer desobedece. Y induce a la desobediencia a su esposo. Entonces el primer pecado de un ser humano en la Biblia es la desobediencia. Está en nuestra naturaleza no ser obedientes. Está en nuestra naturaleza rebelarnos contra las normas establecidas. Los adolescentes, la juventud particularmente, expresan esto en un eslogan, ¿no? Las leyes están hechas para romperlas, quebrantarlas. Mostrando, manifestando desobediencia. Desobediencia. Mire lo que dice el texto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Déjame decirte algo, joven. Déjame decirte algo, hijo. Por favor. Tú tienes la capacidad de traer gran alegría al corazón de tu padre y de tu madre. Tú tienes la capacidad de traer gran alegría al corazón de tu padre o de tu madre. Mira, déjame mostrarte un versículo que está ahí en Proverbios capítulo 23, verso 24. Dice, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará en él. Proverbios 23, 24. Mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará en él. Tú tienes potencialmente la capacidad de traer una gran alegría al corazón de tus padres. Pero potencialmente tienes la capacidad de traer una profunda tristeza al corazón de tus padres. Proverbios 17, 21 dice, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra y el padre del necio no se alegrará.
Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. ¿Te das cuenta, hijo? ¿Te das cuenta, joven, cómo tú tienes la capacidad potencial de traer gran alegría al corazón de tus padres o profunda tristeza? Ahora, si tú no quieres traer profunda tristeza al corazón de tus padres, entonces tú necesitas escuchar el sabio consejo de la palabra de Dios, que te va a instruir, que te va a enseñar cómo es que tú puedes traer alegría al corazón de tus padres. En Proverbios nuevamente, Proverbios capítulo 1, verso 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies o no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios capítulo 6, verso 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Yo reconozco algo, yo entiendo algo, porque tengo un hijo adolescente. Los adolescentes son cuestionadores. Quieren una razón, una explicación de todo lo que se les pide, de todo lo que se les dice. No les basta con que se les diga, tienes que hacer esto. ¿Cuál es la pregunta asociada a esa instrucción generalmente? ¿Por qué? Claro, a veces es ¿por qué yo, no? Ustedes saben que yo fui hijo único, ¿no? Del matrimonio de mis padres. Entonces a mí me mandaban a comprar el pan. Y yo generalmente decía, ¿y por qué yo? Porque eres el único. No hay otro. Tienes que ordenar tu pieza. ¿Y por qué yo? Porque es tu pieza. Mi mamá trabajaba como nana fuera de la casa y yo pasaba gran parte del día solo. Y yo tenía que saber ordenar, limpiar, barrer algunas partes de la casa y mantener la cocina relativamente limpia. Por lo menos el plato que yo usaba tenía que saber lavarlo. Y mi pregunta era, ¿y por qué yo? Porque no hay otro. Porque yo vengo cansada, decía mi mamá, después de trabajar todo el día. Y bueno, y como el matrimonio de mis padres fue un matrimonio a la antigua, mi papá no hacía ese tipo de cosas, ¿no? Fue un matrimonio a la antigua, interesantemente, creo que una vez se los conté. Mi mamá se le ocurrió enseñarme a hacer mi cama, se le ocurrió enseñarme a lavar la loza, se le ocurrió enseñarme a poner la mesa. Y mi papá le dijo, esas son cosas que no hacen los hombres. Y la respuesta de mi mamá fue muy sabia. ¿Y quién lo va a hacer cuando yo no esté? Sin pensar que mi mamá no iba a estar en un par de años más. Y ahí mi papá tuvo que empezar a hacer esas cosas, ¿no? Y yo tuve que ayudar a hacer esas cosas. Porque ella no estaba. Y esas cosas que un hombre no hace, estos dos hombres, un hombre y un hombrecito, tuvieron que empezar a hacer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Simplemente porque Dios lo manda. Le compartía esto a los jóvenes mayores este día viernes. Y espero que nadie se ofenda, porque una vez alguien se ofendió porque yo dije esto. Dicen que los creyentes, cuando más mentimos, es cuando cantamos. Porque decimos cosas que no estamos dispuestos a hacer. Terminamos cantando un hermoso coro, digno es el Señor, y en una de sus partes, en una de sus líneas dice, hoy te coronamos rey. Y al rey no se le cuestiona. Al rey no se le pregunta por qué. Al rey no se le dice estás equivocado. Al rey simplemente se le obedece. Y el Señor Jesús dijo lo siguiente, se lo dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es un mandamiento de la palabra de Dios, este es un mandamiento de Dios. Cuando Él dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, no hay cuestionamiento. Aquí no hay un cuestionamiento. Debe haber simplemente una aceptación del mandato y una aceptación obediente. Ahora, como yo sé que ustedes son cuestionadores, voy a tratar de darles rápidamente 4 razones de por qué ustedes debieran obedecer este mandato. ¿Les parece?
para los que son cuestionadores. Los que no, yo sé que van a aceptar el mandato así, a la buena y la primera, ¿no? ¿Ah? Primero, ¿por qué? Porque debemos obedecer a nuestros padres. En el contexto que está escrito este mandato es porque los padres aquí en su generalidad eran creyentes. Yo entiendo que aquí no todos vienen con sus padres, que no todos los padres en medio nuestro, todos los padres de los muchachos que están en medio nuestro son creyentes. Pero quiero decirte algo, por tu testimonio, una iglesia, por lo tanto los destinatarios primarios eran creyentes. ¿Por qué usted debe obedecer? ¿Por qué tú debes obedecer a tus padres? Primero, porque probablemente en medio nuestro muchos hijos tienen padres creyentes, porque están sus padres presentes aquí. Y los que no podrían eventualmente ganar a sus padres por medio de su testimonio. Quiero decirte lo siguiente: la desobediencia a los padres es un pecado. Pastor, ¿de dónde sacó eso? Bueno, de la Biblia. Si usted lee en Romanos capítulo 1, desde el verso 29 al 32, aparece una larga lista de pecados. Mentira, engaño, adulterio, fornicación, robo, maledicencia, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede leer la lista. Y en medio de esa larga lista, al finalizar el verso 30, recuerde, entre el 29 y el 32 está esta lista. Al finalizar el verso 30 dice, desobedientes a los padres. Es un pecado. Segunda de Timoteo capítulo 3, desde el verso 1 al 5, habla del carácter de los hombres en los tiempos peligrosos de los últimos días. Segunda de Timoteo 1, 5. Y dentro de 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, eso es. Y dentro de esa larga lista, de nuevo, de cualidades, características que tienen estos hombres perversos, malos, en los últimos días, dice, al finalizar el verso 2, nuevamente dice que son desobedientes a los padres. Hermano, joven, hijo, la desobediencia a los padres es abierta rebelión contra Dios. La desobediencia a los padres es abierta rebelión contra Dios. Quiero decir algo, y quiero decirle algo a los padres particularmente. Cómo te trata tu hijo es como él trata a su profesor en el colegio. Cómo te trata tu hijo es como él es el concepto de respeto y autoridad que tiene, por ejemplo, por el presidente de la nación. A ti te puede gustar o no gustar el presidente, pero tú tienes que tratarlo con el respeto que su cargo significa. Puede ser del partido político por el que tú te sientes identificado o no, la corriente política que te identifica o no. Pero el trato que tiene contigo como padre es el trato y es el respeto que él va a tener por las autoridades que están establecidas. Es el trato que él tiene por su líder de club bíblico, es el trato que va a tener para conmigo como pastor. Pero aún peor, es el trato que él va a tener para con Dios. Si no te respeta como padre, tampoco respeta a Dios. Pastor, ¿está exagerando? No. Porque la primera figura de autoridad que un hijo ve es su papá y su mamá en su casa. Y si no respeta esa figura de autoridad, no respetará ninguna otra figura de autoridad, menos la de Dios. Alguien dijo que probablemente si se reescribiese este pasaje bíblico en este tiempo, el versículo no diría, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, sino que diría, padres, hagan todo lo que sus hijos quieren. Y eso no es así. No debe ser así. Usted debe poner límites, pero bueno, después vamos a hablar de su responsabilidad como padre. Dijimos que hoy día nos íbamos a enfocar solamente en los hijos. La segunda razón por la cual usted como hijo debe obedecer a sus padres es porque esto es justo. ¿Y qué significa que sea justo?
Bueno, generalmente los adolescentes se quejan de un trato no justo, ¿no? Sobre todo cuando esos adolescentes tienen más de un hermano o tienen un hermano. Hijo, vaya a comprar el pan. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no a mi hermano? ¿Por qué no a mi hermana? Hijo, traiga tal o cual cosa. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no mi hermano, no mi hermana? Ahora, fíjese que para establecer si es justo o no justo el trato, ellos evidentemente tienen que compararse con algo, con alguien, ¿no? Ahora, ¿se ha fijado que nosotros como seres humanos nunca nos comparamos con algo que está peor que nosotros? Siempre nos comparamos con algo que está mejor y a partir de eso establecemos el trato justo o injusto a las cosas. Bueno, en este pasaje, cuando el Señor manda, cuando Él inspira por medio de su Espíritu Santo diciendo, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo, no está hablando de esa clase de justicia. No está hablando de esa reciprocidad. No está diciendo, hijo, vaya usted a comprar el pan hoy día, que mañana va a ir su hermano o su hermana. Y pasado vuelve usted. Y después, y así se van turnando. No, no está hablando de esa reciprocidad. ¿De qué está hablando aquí el Señor cuando dice que debemos obedecer en el Señor a nuestros padres porque esto es justo? Básicamente, esto es lo correcto. Esto es lo apropiado. Esto es lo que se debe hacer. Se debe obedecer a los padres. Hijos, ustedes deben obedecer a sus padres porque eso es lo correcto. Eso es lo apropiado. Colosenses capítulo 3, verso 20, agrega una razón más que va en el mismo sentido. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. La idea de agradar ahí es que es lo que Él acepta. Eso es grato para Él, por lo tanto Él lo acepta. Y usted necesita obedecer a sus padres porque eso es lo que Dios acepta de usted. Usted nunca podrá ofrecer nada a Dios si no obedece a sus padres. Porque Dios no aceptará nada de usted porque lo que es justo, lo que es apropiado, lo que es correcto, usted no lo hace. Pastor, no importa si yo en la semana en mi casa hago lo que quiero, mi papá en realidad me da lo mismo lo que quieran mis papás, pero el fin de semana, pastor, yo estoy aquí al pie del cañón, tempranito. 4 de la tarde, discipulado en el club bíblico, 4, yo estoy 3:30 aquí esperando. Con la Biblia abierta y el discipulado listo, esperando que llegue el profesor para que me enseñe. Participo en todas las actividades del club bíblico, juego todos los juegos que me dicen. Mire, hago todo, limpio, ordeno, guardo la silla, todo. Llego el domingo temprano a la mañana para servir al Señor. No, eso es activismo, no es servicio. Y ese es un activismo que Dios no acepta porque usted no obedece a sus padres. No se equivoque. No se equivoque. En nuestra sociedad, lamentablemente, se ha entendido mal un concepto. Quiero decir esto, los hijos proceden de los padres. Los hijos no preceden a los padres. ¿Entienden, no? Los hijos proceden, vienen de ellos, no los preceden, no están antes de ellos. Ese es el orden natural. Yo no nací antes que mi papá, ni que mi mamá. Es más, yo doy gloria a Dios porque nací de ellos. Yo no precedí a mis padres, yo procedo de ellos. Pero ¿qué es lo que hace nuestra sociedad hoy día? Está alterando este orden natural. Y en esta alteración del orden natural, ¿qué es lo que está intentando hacer? Quitar responsabilidades y derechos a los padres y darle libertades, derechos a los hijos. Derechos y libertades que los hijos, por capacidad moral y capacidad intelectual, no pueden recibir, no pueden aceptar. Entonces las libertades que se le otorgan se transforman en libertinajes. Hoy día un hijo que es disciplinado por sus padres, que se ve eventualmente violentado porque sus padres lo disciplinaron, tienen el derecho de llamar a carabineros y denunciarlo, ¿no? Yo conocí el caso de un hombre que fue denunciado por su hijo.
y lo sacaron esposado de su casa en una noche, con todos los vecinos mirando. ¿Cuál fue el motivo? Que este hombre, este padre, puso su mano de disciplina sobre su hijo. En días en que su hijo andaba en cualquier cosa en rebeldía. Pero como la sociedad hoy día ampara ese tipo de cosas, el que se fue preso no fue el hijo, fue el padre. ¿Qué dice el principio bíblico? ¿Qué dice el mandato bíblico? Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Yo sé que estos son pasajes que a los hijos no les gustan. A mí no me gustaban estos pasajes cuando estaba en esa edad. La necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección, ¿qué es lo que hará con esa necedad? La alejará, la apartará de él. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Estoy de acuerdo, no estamos hablando hoy día de padres, ¿no? Pero déjeme preguntarle algo, papá. ¿Usted ha disciplinado a su hijo cuando su hijo lo merece? ¿Sí? Si no lo hace, dice el texto bíblico que usted aborrece a su hijo, no lo ama. Hijo, quiero decirte algo, cuando tu papá te pone límites, cuando tu papá te corrige, no es porque tu papá o tu mamá sean unos viejos odiosos, molestosos, que lo único que quieren es hacerte problema. No, cuando tu padre te corrige, cuando tu madre te corrige, lo que están haciendo es tratando de marcarte un camino, una senda por donde tú puedas transitar seguro para que no cometas los errores que ellos cometieron, que muchas veces más que errores fueron horrores. Eso es. Pero quiero decirle algo a los padres, no se cansen de disciplinar. Hay padres que con tal de llevar la fiesta en paz dejan pasar cualquier cosa. No lo dejen. No lo permitan, no lo hagan. No lo hagan. Déjenme mostrarle otra razón. Le dije que le iba a dar por lo menos 4 razones. Ya dijimos la primera, ¿no? Porque los padres son creyentes. La segunda, porque es justo. La tercera, porque la obediencia es un mandato. La obediencia es un mandato. Fíjese, verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es interesante porque Pablo cuando escribe esto lo hace pensando en la ley de Moisés. Éxodo capítulo 20, verso 12. Está citando al 5.º mandamiento de la ley. El 5.º mandamiento de la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabía usted que de la ley el único mandamiento que no se reitera en el Nuevo Testamento es guardar el día sábado y santificarlo? Es el único. Los otros 9, de una forma u otra, se reiteran en el Nuevo Testamento. Es verdad, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero ¿sabe lo que hace la gracia? No anula estos mandatos de la ley, sino que los complementa, agregándole el sentido, la actitud correcta por la cual nosotros debiésemos obedecer a estos mandatos. Este mandato de honrar a padre y madre es un mandato vigente hasta el día de hoy y lo seguirá estando hasta que el Señor venga. Hijo, tú debes honrar a tu padre. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué significa honrar? ¿Qué significa que nosotros debemos honrar a nuestros padres? Cuidar. ¿Cómo? Cuidar. Cuidar. Ocuparnos de ellos. Ya. Respetar. ¿Cómo? Respetar. Ya, respetar, sí. Obedecer. Ya. Darle su lugar. Darle su lugar. Ya, por ahí va. Básicamente, hermano, honrar es darle el valor que ellos tienen. Darles el valor que ellos tienen. Hijo, hija, una pregunta. Viene alguien y te dice, te quiero comprar a tu papá o a tu mamá. ¿Qué le respondes? Te lo regalo. ¿Estás seguro? Si quieres yo te pago, ¿no? Hijo, hija, viene alguien y te dice, quiero comprar a tu mamá o a tu papá. ¿Qué precio le pondrías?
¿Alcanzaría el dinero del mundo entero para que te pudiesen comprar a tu mamá o a tu papá? Es interesante, pero no escuché respuestas negativas. ¿Usted ha visto ese reclame, ese comercial de Visa? O de Mastercard, ¿cierto? No, que para tal cosa, tal precio, tal cosa, este otro precio, para esta otra cosa, este precio. Pero para esto, no hay precio, pero está Mastercard. ¿Lo ha visto? ¿Qué pasaría si alguien viniese y te dijese, te quiero comprar a tu padre, a tu mamá? ¿Podrías fijar un precio? ¿Podrías valorizarlo? La idea de honrar al padre y a la madre acá es esa, de valorizarles, de darles un precio, asignarles un costo. Pero no porque yo quiera compararlo a ello, o no porque quiera asignarle un valor económico, porque mi padre y mi madre no tienen valor económico. No lo tienen. No hay dinero en el mundo que pueda permitir que yo suelte, entregue a mi padre y a mi madre. Lamentablemente, eso es el concepto bíblico. Pero la práctica humana es que muchos padres, muchas madres, no valen nada. Mi suegra viene llegando hace poco de Australia, conversábamos con ella esta semana, justamente estábamos hablando, y nos decía lo siguiente: Australia es un país moderno, ¿no es cierto? Es un país que tiene muchos de sus temas resueltos. Muchas de las necesidades de la sociedad están resueltas. Pero ella nos contaba esto: tristemente, los ancianos, llegada a cierta edad, los toman y los van a dejar a un asilo, a un hogar de ancianos donde los cuidan. Y en ese asilo tienen todas sus necesidades resueltas porque el gobierno paga, y paga bien. De hecho, ella nos contaba, por ejemplo, el costo de vida es distinto que acá, estamos claros en eso. Pero ella contaba que, por ejemplo, a una señora le pagan porque cuide a su suegra. Y le pagan $1000 cada 15 días. Saque la cuenta. Buena plata. Yo estoy pensando irme para allá a cuidar a mi suegra. Pero ¿sabe lo triste? Que estas personas que están en asilos, que están bien cuidadas en asilos, que tienen sus necesidades físicas resueltas, ¿sabe qué necesidad no tienen resuelta? La afectiva. Nos contaba del caso de una persona que tiene a sus hijos, 4 hijos repartidos y que ella está pensando venirse a vivir a Chile, porque acá viven sus 4 hermanas. Y yo decía, no entiendo. Va a dejar a sus hijos por venir a vivir con las hermanas. No entiendo eso. Y ella me lo explicó y me dijo, sí, es que la sociedad ha hecho que los hijos tomen a los padres y los lleven a un asilo y los dejen ahí hasta que mueren. Eso no es honrar a padre y madre. Eso no es honrar a padre y madre. No sé si ustedes vieron una película que es muy linda, realmente muy linda, que se llama Diario de una Pasión, o El Diario de Noah, donde se cuenta la historia de un matrimonio. Ella tiene Alzheimer y él, que está sano, se interna en el hogar de ancianos donde ella está siendo cuidada. Y hay una escena donde vienen todos los hijos con los nietos a ver a la mujer y están sentados todos comiendo junto o hablando junto con el padre, y la mujer desconoce a toda la gente y se pone mal, y los hijos le piden al padre, ándate, sal de acá, ella no te conoce, ni siquiera sabe quién eres. Y la respuesta de él es maravillosa: no importa, yo sí sé quién es ella. Y no se va. No voy a spoilear más la película por si no la ha visto.
Pero si no la has visto, véala. Quiero decirle esto, hermano. Quiero decirte esto, joven. Valorar a tu padre, honrar a tu padre y a tu madre es asignarle en tu vida el valor correcto. ¿Quién es verdaderamente Él para ti? Y la cuarta razón, porque se nos ha pasado el tiempo ya, la cuarta razón por la cual tú necesitas honrar, dice la Biblia, que honrar a padre y madre es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Ayúdenme, ¿cuál es la promesa? ¿Qué pasará con el hijo que honra a padre y madre? Sus días se alargarán en esta tierra. Hermano, por favor, esto no es un dogma, por favor. Esto no quiere decir que un joven que muere a temprana edad es porque fue un mal hijo. No, hay situaciones que caen en la soberanía de Dios que nosotros no entendemos y que podría llevar a que un joven a temprana edad parta con el Señor. Pero la generalidad nos hace entender algo. Hijos que honran a padre y madre, que lo obedecen, no se exponen a situaciones de peligro en su vida. No van a andar en situaciones de riesgo. Conocí un matrimonio que cada vez que su hijo salía a una fiesta el fin de semana, ellos no se acostaban a dormir hasta que el hijo no llegase. Y llegaron al punto de quitarle las llaves al hijo de la casa, con el propósito de que él cada vez que llegase estuviese obligado a golpear la puerta o tocar el timbre. Y los dos salían a recibirle a la puerta, y los dos lo abrazaban, y los dos lo besaban. ¿Sabe para qué? No para expresarle amor, para sentirle aromas. Para saber si venían pasado a trago, para ver si venía pasado a cigarro o alguna otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué no dormían? ¿Por qué estaban ahí pendientes de él? Por miedo, por temor de lo que a ese hijo le pudiese pasar. La obediencia siempre trae una bendición, y en este caso particular es que te vaya bien y tus días sean alargados en esta tierra. Termino con esto. Hace años atrás vi la fotografía de un joven. Vi la fotografía de un joven que estaba entrando del brazo de su mamá al lugar donde él se iba a casar. Y al pie de la fotografía decía lo siguiente, él estaba saludando a su mamá por el día de su cumpleaños, y al pie de la fotografía decía lo siguiente: gracias mamá, porque en mis años de rebeldía tú nunca permitiste mi pecado en tu casa. Y él vivió años de rebeldía. Hijo del líder de una institución religiosa importante, vivió años de rebeldía. Él hizo cosas malas, pero él saludó a su mamá diciéndole: nunca permitiste mi pecado en tu casa. Hay padres que por no permitir, exponer a sus hijos a situaciones de pecado fuera de su casa, dejan que vivan el pecado en su propia casa. Cuidado, hermano, eso no es. Usted lo que no debe permitir es el pecado de su hijo. No debe guardarlo de los peligros del pecado. Porque el pecado siempre engendra muerte, siempre. El pecado nunca aborta. Siempre da luz. Siempre da luz la muerte. Hijo, usted debe honrar a su padre y a su madre. Debe obedecer a su padre y a su madre. Con esta confianza, con esta seguridad. Obedecer siempre traerá bendición a tu vida. Siempre. ¿Te das cuenta? Para los jóvenes cuestionadores, para los jóvenes que reclaman de pronto diciendo ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Bueno, ahí tienes 4 razones. Ahora, quiero decirte algo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, como hemos visto más arriba en los pasajes, tú no lucharás con este mandato. Tú con gozo, con agrado, ¿sabes lo que harás? Lo aceptarás y lo cumplirás. ¿Qué pasa con los padres? Porque dijimos que para los hijos era un mandato obedecer, y para los padres hay 2. ¿Cuáles son esos 2 mandatos?
El provocar a ira está implícito en los otros mandatos. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor? Si no sabe, vengan 2 semanas más, porque la próxima celebramos el Día de la Madre, entonces nos vamos a saltar una semana. Porque esta historia continuará. En esta misma iglesia, espero más temprano, pero en esta misma iglesia. Vamos a orar y después de eso nos preparamos para la cena del Señor.